Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de metaheurísticas. En esta ocasión vamos a continuar con el diseño de un algoritmo GRAS para resolver este problema tan complejo, pero que se presenta en la realidad de muchas empresas, que es el que se denomina el Job Shop Scheduling Problem, uno de los problemas más complejos de organización del trabajo y a la vez uno de los más frecuentes. Recuerden que nosotros teníamos entonces construida una función para calcular el make span de cualquier secuencia en un esquema de trabajo de tipo Job Shop. Entonces ahora vamos a ejecutar el GRAS, vamos a ver que es bastante simple una vez que se tiene esa función. Recuerden también que nosotros habíamos elaborado en Excel un prototipo, es decir, nosotros hemos visto cómo funciona una corrida, digamos, del GRAS. Teníamos entonces para este ejemplo. En la primera iteración tenemos que hay un conjunto de trabajos candidatos. Al principio no se tiene ningún trabajo ejecutado y queremos construir la secuencia con GRAS. Entonces, en la primera iteración los candidatos son los cuatro trabajos. Estamos en el ejemplo en el cual se tienen cuatro trabajos. Y, y nosotros vemos qué sucedería entonces si es que comenzamos con el trabajo uno, en qué tiempo terminaríamos ese trabajo, si comenzamos con el trabajo 2, en qué tiempo terminamos, si comenzamos con el trabajo 3 y con el trabajo 4. Entonces terminamos en estos tiempos. Y nosotros encontramos cuál es el menor de estos tiempos, cuál es el máximo, cuál es el ancho, que sería la diferencia entre el mínimo y el máximo, y el rango, que sería entre el mínimo y el mínimo más alfa, que es el parámetro de GRASP, multiplicado por el ancho. Entonces, los trabajos que van a aparecer en la lista de candidatos restringida serían aquellos trabajos que tienen tiempos de terminación en este rango, es decir, entre 14 y 15.5. Entonces, aquí los que tienen esos, cumplen los tiempos de finalización en ese rango son el trabajo 2 y el trabajo 4, porque tienen tiempos de finalización 15 y 14. Y entonces lanzamos un dado aleatorio justamente que elija entre el 2 y el 4 con probabilidades 1/15 y 1/14. ¿Qué es el 1/15 y el 1/14? Los recíprocos de estos tiempos. Porque el 4 debería ser mejor candidato, debería tener mejor probabilidad de ser elegido. Y por tanto, tenemos que sacar el recíproco porque el 1/14 es mejor que el 1/15. Lanzamos el dado y elegimos el 2. Entonces ya está hecho el trabajo 2. Ahora los candidatos solo nos quedarían los trabajos restantes, que serían el 1, el 3 y el 4. Hacemos lo mismo, pero ahora vemos qué sucede entonces si es que luego del trabajo 2 hacemos el trabajo 1. Luego del trabajo 2 hacemos el trabajo 3. Luego del trabajo 2 hacemos el trabajo 4. Y entonces vemos en qué tiempo terminaría esa secuencia. Es decir, la secuencia 2, 1 termina en el instante 18. La secuencia 2, 3 en el 22 y la secuencia 2, 4 en el 15. Recuerden que el trabajo 2 ya está hecho. Y ahora queremos averiguar cuál sigue, el 1, el 3 o el 4, que son los candidatos. Hacemos algo parecido a lo que hicimos acá y encontramos el rango. El rango ahora son que la lista de candidatos restringida son los trabajos que tienen tiempos de terminación entre el 15 y el 18.5. Y entonces aquí vemos que eso se cumple para el trabajo 1 y el trabajo 4. El trabajo 1 y el trabajo 4 serían mi lista de candidatos restringida. Y con probabilidades 1/18 y 1/15. Lanzamos el dado aleatorio con estas probabilidades y elegimos uno. Digamos que elegimos el 4. Ahora ya estarían hechas el 2 y el 4. Miren, ya se está construyendo la secuencia. El GRAS es constructivo, va construyendo poco a poco. Ya tenemos la secuencia 2, 4. ¿Cuáles son los candidatos? Los que todavía no han sido ejecutados, que son el 1 y el 3. Entonces hacemos lo mismo, vemos qué pasa si entonces si es que una vez que se ha hecho el 2 y el 4, seguimos con el 1, eso terminaría en el 22. Si una vez hecho el 2 y el 4, continuamos con el 3, eso termina en el 28. Sacamos el rango, sale tiempos entre 22 y 25, eso lo cumple solo el trabajo 1. O sea que la lista de candidatos restringida tiene un sobreelemento, que es el trabajo 1, con probabilidad de 1/22. No hay nada que hacer, se elige el trabajo 1. Y ahora ya estaría entonces la lista de los trabajos hechos 2, 4, 1. Ya no queda nada más que hacer, que hay un solo candidato, el 3, que hay que elegir. Y por tanto nos queda el 2, 4, 1, 3. Entonces miren que aquí la clave es encontrar los make spam, porque cada vez que nosotros queremos encontrar en qué tiempo se termina una secuencia dada, por ejemplo, 2, 4, 1, necesitamos una función que nos calcule el make spam, porque hacer esto en el Excel resulta complicado, o sea, tendríamos que hacer, a ver,
Ahí marcar qué pasa si se comienza, que comienza con el trabajo 2, cómo se ejecutan las máquinas, luego el trabajo 4, luego el trabajo 1, y ver entonces cómo en ese diagrama de Gantt se terminaría de ejecutar todos los trabajos, que en ese caso es el 22. Eso nosotros tenemos resuelto, porque acá en Wolfram nosotros ya tenemos una función que calcula el MXPAN para cualquier secuencia. Entonces la aplicamos y encontramos estos tiempos. Veamos, justamente vamos a reproducir esto y vamos a ver que ya tenemos un esquema eficiente para poder hacer grasa. Para ello tomemos el mismo ejemplo, el mismo que lo hicimos en Excel, para comprobar. Entonces el alfa, que es justamente el parámetro de grasp que nos determina la longitud de la lista de candidatos restringidos, que luego después lo tengo que calibrar con experiencias, con experimentos computacionales, ahorita lo ponemos en 0,5. Entonces, esta es la secuencia del mismo ejemplo que lo tenemos en Excel. Es cómo se ejecutan los trabajos en cada máquina y estos son los tiempos de procesamiento. Para el mismo ejemplo de Excel. Bueno, entonces yo voy a llamar que NT es la longitud de la secuencia, es decir, nos dice cuántos trabajos hay. Por ejemplo, aquí hay 4 trabajos. Cada uno de estos elementos es los tiempos o la secuencia de operaciones de cada trabajo. Entonces son 4 trabajos. Al principio no tengo ninguno hecho, o sea, voy a construir justamente la secuencia de los trabajos y por tanto al principio no lo tengo vacío. Y los candidatos al inicio son todos los elementos, ¿no es cierto?, de, del 1 hasta el n. Entonces sería del, del range nt, esos serían los candidatos. En realidad aquí no tengo nada que hacer, ni siquiera tengo que sacar el complemento porque al principio no tengo nada en, en, en los trabajos que ya están hechos, no están hechos nada. Entonces, los candidatos son toditos desde el 1 hasta el n, que es el range nt. NT, recuerden, le llamo yo a este parámetro que es el número de trabajos. Y aquí entonces yo tengo que efectuar para hacer lo que estaba en el Excel, tengo que hacer n pasos o n iteraciones. Y aquí lo voy a imprimir incluso para ver justamente que se da lo que teníamos en el Excel. Primero yo tengo que sacar esta secuencia que le voy a llamar a lo que nosotros añadimos sobre los trabajos que ya están hechos, le añadimos el nuevo candidato. Por ejemplo, cuando ya está hecho el trabajo 2, la secuencia 2, 4, supongamos que ya estamos en un paso en el que ya se ha seleccionado el trabajo 2 y el 4. Y ahora los candidatos serían el 1 y el 3, porque ya están hechos el 2 y el 4. Entonces el 1 y el 3 son candidatos. Entonces yo tengo que añadirle al 2, 4 el 1 y al 2, 4 el 3, ¿no es cierto? Tengo dos secuencias posibles. Entonces eso le hacemos aquí, ¿no? Estos serían las secuencias posibles para hallar los tiempos. Y a esto entonces yo le encuentro los tiempos, ¿no es cierto? Entonces aquí los tiempos simplemente sería le aplico recuerden la función eventos job shop, lo que me saca es justamente toda la secuencia de los eventos, ¿no es cierto? Le aplico para esta secuencia, que es justamente los datos de cómo se efectúan las operaciones en esa función también tiene la tabla de tiempos de procesamiento, ¿y a qué le aplico? Justamente le aplico a cada uno de los elementos de aquí. Entonces aquí cuando yo le estoy haciendo esto, lo estoy aplicando sobre cada elemento de la lista. ¿Y dónde están los tiempos de finalización? Están en la cuarta posición. Recuerden que la lista de eventos es, el primer elemento es la máquina, el segundo elemento es el trabajo, el tercer elemento es el cuándo inicia y el cuarto elemento es cuándo finaliza. Entonces yo estoy sacando de ahí cuándo finaliza y el mayor tiempo de todos, porque va a decir, a ver, el trabajo este finaliza en tal instante, pero otro trabajo finaliza en otro instante. Entonces yo tengo que sacar el mayor de los instantes. Esto sería como lo que nosotros teníamos en el Excel sería equivalente a esto, ¿no? A estos tiempos de aquí, a estos tiempos de aquí, miren, a estos tiempos de aquí, ¿no es cierto? Y eso, miren, me calcula automáticamente ya esta función que es eventos job shop, porque ahí están todos los eventos posibles. Y aquí yo le voy a hacer justamente imprimir esos tiempos y vamos a comprobar que son estos que están en el Excel. Saco el rango, que eso es lo que veíamos también en el Excel, ¿no es cierto? Este rango, o sea, cuáles son los tiempos que yo tengo que considerar de aquí. Y entonces seleccionamos todos los que caigan
todos los que tengan tiempos de finalización menor o igual que ese rango, ¿no? Ya esos seleccionados los identifico y esos son los que conforman la lista de candidatos restringida. Y aquí yo imprimo la lista de candidatos restringida para observar justamente que me da lo mismo que hicimos allá. Y de ahí escojo uno de ellos, ¿no? Entonces, lanzo el dado random choice con estas probabilidades, los recíprocos, ¿no es cierto? Los recíprocos son las probabilidades de estos elementos y elegimos uno. Entonces aquí yo le llamo elegido y lo imprimo para ver justamente cuál se elige. Y le añado, una vez que se elige, se le añade a la lista de los trabajos que ya están hechos, ¿no? Le añado ese elegido. Eso es lo que hacíamos acá. Cuando una vez que elegimos, lo añadimos al conjunto de candidatos que ya estaban hechos. Por ejemplo, aquí estaba hecho el 2, elegimos el 4 y hasta el 2 y el 4. Está el 2 y el 4, elegimos el 1, está el 2 y el 4 y el 1. Y así sucesivamente. Entonces ya lo añadimos y le restamos de los que son candidatos porque ese que ya se lo escogió para meterlo dentro de la solución construida ya no es un candidato, ya ese ya está dentro de la secuencia que se está construyendo. Y esto tengo que hacer durante NT, que es el número de trabajos y pasos o iteraciones. Y aquí finalmente yo lo represento al hechos y el mix span. Por ejemplo, en esta corrida, miren, al inicio es el candidatos 1, 2, 3, 4, candidatos 1, 2, 3, 4. Tenemos luego los tiempos para eso son el 16, 15, 17, 14. Los tiempos son el 16, 15, 17, 14. ¿Cuáles escojo de ahí? La lista de candidatos restringida es el 2 y el 4. Entonces la lista de candidatos restringida es aquí, el 2 y el 4. El 2 y el 4. ¿Y cuál escogimos? Aquí el 2. En esta corrida que lancé justo sale, el dado escogió justo el 2, coincidió. Entonces los candidatos ahora ya son el 1 y el 3 y el 4. Ya está escogido el 2. Entonces ahora los candidatos son el 1 y el 3 y el 4. Candidatos 1, el 3 y el 4. Los tiempos son 18, 22 y 15. Los tiempos son 18, 22 y 15. La lista de candidatos restringida es el 1 y el 4. La lista de candidatos restringida es el 1 y el 4. El rango están, los que están aquí, son el 1 y el 4 y elegimos el 4. Aquí en esta corrida justo les muestro porque coincidió con lo que hicimos en el Excel. Se lanzó el dado y se eligió el 4. Los candidatos son ahora 1, 3. Los candidatos son ahora 1, 3. Los tiempos son 22, 28. Los tiempos son 22, 28. Lanzamos el dado, la lista de candidatos restringida es solo uno. Elegimos ese y ya no hay nada más. En la última etapa los candidatos son el 3 y ya se llena la lista y el make span es 36. Noten que aquí el make span es justamente el último tiempo máximo que se escogió, ya ni siquiera tenemos que calcularlo nuevamente el make span, es este 36. Por eso aquí yo le digo que el make span es este que se llama tiempos, pero el último tiempo es elemento, ¿no es cierto? Porque estos tiempos que estamos poniendo acá justamente son ese tiempo, digamos, final. Entonces aquí tenemos ya todo esto, hecho toda la iteración GRASS, ¿no es cierto? Y ya podríamos, si lanzamos otra vez el GRASS, obviamente se va a generar otra secuencia, no necesariamente la misma. Por ejemplo, aquí se me genera la secuencia 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3, que es diferente que la 2, 4, 1, 3. El ejemplo es pequeño, pero es bueno para ver, y ahora ya podemos meterlo dentro de un ejemplo grande y hacer muchas iteraciones GRASS. Claro que este ejemplo es bien pequeñito. Bueno, aquí ya podríamos quitar estos prints, ¿no es cierto? Podríamos borrar todos los prints que puse simplemente para comprobar y lo metemos dentro de un ciclo de iteraciones y escogemos la mejor. Eso sería, ¿no es cierto? Entonces ya en el esquema total del GRASS determinamos un número máximo de iteraciones, ponemos un mejor igual a más infinito para compararlo con ese y metemos esto dentro de esto que lo que teníamos antes, metemos dentro de un esquema de iteraciones GRASP, ¿no? Eso es lo que teníamos antes, le decimos si es que este make span que se encontró aquí es menor que el mejor que se ha encontrado hasta ese momento, actualice el mejor como ese make span y la mejor secuencia como ese hechos que se calculó ahí durante n iteraciones, ¿no? Y aquí después ya vendría simplemente la reportería, por ejemplo, sacar el Gantt, que ya sabemos, también el reporte por máquinas, por trabajo, y lo ejecutamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí si lo ejecutamos 100 veces me va a salir una buena solución.
Entonces ya podemos hacer esto, plantearlo para otro problema más grande.